Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a ver hoy, chicos, que nos toca para continuar en el programa de la cátedra, es crisis hipertensivas y una introducción a lo que es hipertensión arterial secundaria. En principio va a existir la posibilidad de que el día miércoles, que nos toca dar la clase, la primera parte, lo hagamos de manera, digamos, virtual, interactivo, para tener la posibilidad de intercambiar opiniones y escuchar sus comentarios también, pero por las dudas yo voy a enviar toda la clase grabada, tanto lo que es crisis hipertensivas como la introducción a hipertensión arterial secundaria, para que lo tengan y puedan eliminar dudas, ¿sí? Antes de meternos a lo que es crisis hipertensiva, creo que, digamos, deben tener en conocimiento siempre presente que lo más importante cuando estamos frente a un paciente con hipertensión arterial es reducir eventos, reducir la mortalidad. Y sin ningún lugar a dudas, para lograr, digamos, reducir eventos o mortalidad, debemos trabajar en el descenso de las cifras de presión arterial. Es cierto, y cuando ustedes se ponen a estudiar hipertensión arterial, que existen diferentes guías. Entonces uno se puede preguntar hasta qué valor debemos descender la cifra de presión arterial. Hay diferentes tipos de poblaciones hipertensos. El hipertenso que tiene diabetes, el hipertenso que tiene insuficiencia renal, el hipertenso obeso, y acorde a cada guía, entre las cuales las más conocidas son las guías británicas o guías NICE, guías europeas, o muchas otras, nosotros siempre debemos tratar de hacer hincapié o fijarnos, o tener como respaldo el consenso de hipertensión arterial que fue escrito por nuestras tres sociedades, por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Ese consenso estableció que para la población en general, las cifras que debíamos tratar de lograr eran cifras menores a 140-90. Ahora, siempre debemos tratar de ir un poquito más allá de la cifra de presión arterial y recordar que digamos, recordar al paciente como persona, evaluar su riesgo cardiovascular global, no solamente ver números, ver cifras, porque en muchísimos pacientes, y según lo que establecen los diferentes trabajos o evidencia médica, el descender la cifra de presión arterial no alcanza para revertir el riesgo cardiovascular global. Recordemos que todo paciente hipertenso tiene muchos otros factores de riesgo o comorbilidades asociadas. Como les decía al principio, hay hipertensos que son diabéticos, hay hipertensos que tienen colesterol alto, hay hipertensos que fuman, hay muchos que son sedentarios, o sea, que no tienen algún tipo de actividad física de manera regular. Por lo cual, digamos, tengamos presente que siempre el hipertenso, en la mayoría de las oportunidades, suele tener algún otro factor de riesgo asociado o antecedente de importancia. Por lo cual vayamos un poquito más allá del mero descenso de la cifra de presión arterial. Siempre tratemos de evaluar el riesgo cardiovascular global. ¿Por qué? Porque a su vez, digamos, el tratamiento basado sobre el descenso del riesgo cardiovascular global ha demostrado amplios beneficios en relación al descenso de la cifra de presión arterial por sí solas, ¿sí? Ahora, uno se puede preguntar, esto se los traigo como ejemplo, que siempre, digamos, como les decía recién, no solamente ver las cifras de presión arterial, porque ante un mismo valor de cifra de presión arterial, el riesgo cardiovascular puede ser muy diferente, acorde a los riesgos, a los otros factores de riesgo o comorbilidades que presenta el paciente. Ahora, como les decía recién, ¿cómo podemos establecer el riesgo cardiovascular global? Bueno, acá tienen tres tablitas, que esto sale en el consenso, y si cualquier cosa, voy a pasar al doctor Allende o a la doctora Gobi para que lo tengan, o si no, al que les sea útil me avisa, pero también lo pueden buscar a través de las redes, ¿sí? Como el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial del año 2017, que para evaluar el riesgo cardiovascular global, que es uno de los objetivos principales en la evaluación de cualquier paciente hipertenso, uno tiene que evaluar los factores de riesgo adicionales, que son los que salen detallados ahí, si el paciente presenta o no algún otro daño de órgano blanco, que puede estar de manera asintomática, y alguna otra condición clínica asociada. Por lo cual, a modo de resumen, nosotros dijimos que un paciente, digamos, o lo más importante que debemos hacer nosotros como médicos es reducir los eventos, reducir mortalidad. Y para eso, dentro del campo de la hipertensión arterial,
debemos trabajar en el descenso de las cifras de presión arterial. ¿Hasta qué valor? Dijimos, en relación a lo que establece nuestro consenso, hasta 140/90. Pero no acostumbrarnos solamente a ver las cifras, o sea, números, porque un paciente hipertenso limítrofe o grado 1, dependiendo de las comorbilidades o factores de riesgo asociados, como dijimos recién rápidamente, puede seguir siendo un paciente de alto o muy alto riesgo. Entonces, esto a grandes rasgos lo traje como introducción para que entiendan que siempre debemos evaluar al paciente en su totalidad, digamos, lo que es el riesgo cardiovascular global y no solamente quedarnos con números o cifras de presión arterial. Nos metamos ya de lleno a lo que son crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas, digamos, pueden producir diferentes síntomas, ¿sí? Como los que yo les pongo acá, que es la inestabilidad postural, o sea, que el paciente se sienta flojito, que tenga mareos, pérdida de equilibrio, que tenga, digamos, aumente la temperatura, sobre todo a nivel de la cara, que le produce un enrojecimiento facial, que tenga mucho dolor de cabeza o cefaleas, desasosiego, que se sienta un poquito desorientado o desanimado, acúfenos, alteraciones a nivel de audición y epistaxis o sangrados nasales. Ahora, ¿cómo me manejo cuando yo estoy frente a un paciente en la consulta? Por ejemplo, ya sea en consultorio o nosotros estamos en una guardia, recibimos un paciente que puede presentar algunos de los síntomas compatibles que yo les mostraba recién con una elevación de la cifra de presión arterial, y también recordemos, perdón, lo salté, que el paciente puede no tener síntomas específicos, ¿sí? Puede ser oligosintomático, asintomático o tener algunos de estos síntomas de manera inespecífica. Entonces, ¿cómo procedo? ¿Cómo me ordeno? Lo primero que tengo que hacer es tomar la cifra de presión arterial, por supuesto, y ver si realmente existe una elevación significativa de la presión arterial. Y para establecerlo como crisis hipertensiva, el paciente puede tener cifras iguales o mayores a 180-110 milímetros de mercurio. Cuando el paciente presenta cifras iguales o mayores a 180-110, yo estoy frente a un paciente con una crisis hipertensiva. Cuando defino o confirmo que el paciente está en una crisis hipertensiva, lo primero que tengo que evaluar es el estado hemodinámico. O sea, si el paciente está compensado o descompensado hemodinámicamente, que eso ya sabrán ustedes cómo hacerlo. Por ejemplo, el paciente está muy taquicárdico, está con algún otro síntoma, que tiene algún otro episodio que les comente, que el paciente tenga alguna alteración en su ritmo de diuresis. Y a su vez también ver si el paciente presenta o ustedes evalúan la existencia de algún compromiso agudo de órgano blanco, o sea, lesión aguda de órgano blanco. Ahora, cuando hablo de lesión aguda de órgano blanco, ¿cuáles son los órganos que debo evaluar? Pueden ordenarse ir de arriba hacia abajo, de la parte neurológica hacia las extremidades inferiores, o, digamos, si tienen alguna otra mnemotecnia, se pueden ordenar de la manera que ustedes quieran. Pero yo acá les nombro cuáles son los órganos que deben evaluar. A nivel del ojo, puede tener papila, exudados algodonosos o hemorragias. La verdad es que uno siempre debe tener digamos, alguna metodología que rápidamente le permite evaluar cómo está el estado del aparato oftalmológico. Hay veces que en la guardia también tienen algún oftalmólogo de guardia que los esté acompañando, y si no, con algunas observaciones simples, a grandes rasgos, si tienen experiencia, también lo pueden evaluar. A nivel cardíaco, si el paciente presenta ANGOR, presenta alguna angina inestable, el paciente está con fallo de bomba. A nivel, digamos, neurológico, bueno, lo que rápido pueden hacer es una escala de Glasgow y ver si el paciente presenta algún tipo de alteración, pero la lesión es más aguda, es la, digamos, leucoencefalopatía o un accidente cerebrovascular o tiene una crisis química transitoria, o si el paciente presenta, como les dije recién, algún signo, digamos, de inestabilidad, ¿sí? La parte renal, que el paciente presente aumento en los productos nitrogenados, alguna alteración hidroelectrolítica importante o tenga signos o síntomas de insuficiencia renal aguda. Esos son los órganos que, digamos, a grandes rasgos uno debería evaluar de manera rutinaria frente a un paciente que presenta crisis hipertensivas. Ahora,
¿cómo lo evalúo? ¿Cómo me ordeno de manera correcta? A tener en cuenta. La tensión arterial o los signos vitales. Recuerden que siempre es muy importante, digamos, hacer un promedio, si se puede, de 3 tomas. Por supuesto, estamos hablando dentro de una urgencia o una emergencia, entonces dentro de las posibilidades que se presenten al momento de estar frente al paciente. Pero si pueden evaluar 3 tomas, siempre es lo correcto. Promediar esas 3 tomas y sacar la presión arterial media. Acuérdense que la presión arterial media es, para sacarlo rápidamente, es la presión arterial diastólica y le suman 1/3 de la diferencial. ¿La diferencial cuál es? Es la diferencia que hay entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Por ejemplo, si ustedes tienen 130, no, vamos a poner 140, 80, la diferencia es 60. Esa es la presión diferencial, que sería a grandes rasgos la presión de pulso para medirla en consultorio. La presión arterial media, a la presión arterial diastólica, que habíamos dicho 80, le agregan 1/3 la diferencial. 1/3 la diferencial, o sea, 60 sería aproximadamente 20, 80 más 20 es la presión arterial media. Es muy importante establecer la presión arterial media al ingreso, o sea, en el momento que por primera vez evalúan al paciente, que les va a servir para algunas otras cositas que la vamos a ir viendo ahora a lo largo del manejo de una crisis hipertensiva. Entonces siempre traten de evaluar 3 tomas, siempre que sea posible, después de 2 o 3 minutitos de reposo, con el paciente la espalda apoyada, el brazo descubierto, ¿sí? Y las tomas las hacen separadas cada 2 minutitos. En los pacientes gerontes, la verdad que lo correcto sería hacerlo en todos, pero sobre todo en los pacientes gerontes, recuerden evaluar las cifras de presión arterial en diferentes decúbitos, sentado, acostado y parado, porque es una población que presenta muchas veces hipotensión ortostática. Entonces, por ahí, si ustedes se confían solamente en un valor sentado o acostado y no le registraron en posición de pie, el paciente puede tener hipotensión ortostática y después tener reacciones adversas secundarias a la medicación que le han establecido o el tratamiento que le han indicado, y termina siendo, digamos, peor, ¿sí? Por lo cual siempre háganse la costumbre, y sobre todo en pacientes gerontes o en alguna otra condición en particular, de evaluar la tensión arterial en diferentes decúbitos. Y también en los pacientes obesos. Es muy importante tener el manguito adecuado, acorde a la circunferencia del brazo, y si ustedes no confían, también a grandes rasgos tengan presente la, digamos, tensión medida de manera palpatoria, ¿sí? Insuflando a nivel del antebrazo, pero lo correcto es tener el manguito apropiado acorde al diámetro del brazo del paciente. Después del interrogatorio, como ustedes sabrán, y se han cursado semiología, el interrogatorio es una parte fundamental, esencial al evaluar al paciente. Conocer sus antecedentes, si el paciente era hipertenso, si el paciente es un hipertenso de larga evolución que no toma adecuadamente su tratamiento farmacológico, lo estaba tomando o no, qué otros factores de riesgo o comorbilidades presenta. Ustedes están evaluando al paciente frente a una crisis hipertensiva, o sea, una elevación brusca de la tensión arterial, ver si el paciente tuvo o padeció alguna situación que predisponga que se eleven la cifra de presión arterial. Por ejemplo, el paciente no está orinando, tiene alguna otra patología en particular, ha tenido dolor, ha tenido algún accidente o algo que a simple vista nosotros no lo estemos observando. El paciente presenta alguna alteración psiquiátrica, psicológica, consume drogas o alguna otra medicación en particular. Todo esto debemos interrogar al paciente para saber qué paciente tengo al frente mío, ¿sí? Signos y síntomas. ¿Para qué? Para descartar a grandes rasgos lo que dijimos al principio, si el paciente en este momento está o puede estar cursando una lesión aguda de órgano blanco. El paciente está con Angor, perdón, está con disnea, está con palpitaciones, el paciente orina bien, no orina. Cualquier otro signo o síntoma acorde a los órganos que dijimos que podían presentar lesiones agudas deben ser evaluadas. Y acuérdense, de arriba hacia abajo, la parte neurológica, oftalmológica, cardíaca, renal o vascular periférica, ¿sí? Después evaluar el estado de conciencia, ¿sí? Para quedarnos tranquilos que a grandes rasgos, por supuesto, después, acorde al paciente o a qué tipo de paciente tengo al frente mío,
la correcta evaluación neurológica debería realizarse de manera cotidiana. Pero a grandes rasgos pueden hacer una escala de Glasgow o ver si a partir de ciertas maniobras, o preguntas básicas, el paciente está neurológicamente bien o ustedes ven algún signo de, alteración en el estado de conciencia. El electrocardiograma, esto siempre lo decimos que va a depender acorde al medio o en el ámbito en el cual uno esté trabajando o atendiendo al paciente, pero sin ir a métodos complementarios avanzados, creo que siempre un electrocardiógrafo está a mano y una radiografía tórax y laboratorio también, pero a grandes rasgos el electrocardiograma lo tienen siempre. Y esos tres métodos complementarios, siempre y cuando sea posible, deben ser tenidos en cuenta y utilizados. El electrocardiograma para descartar toda la parte, digamos, cardiovascular, una radiografía tórax para ver qué aorta, qué silueta cardíaca, si tengo congestión pulmonar o algún otro signo de importancia me puede ayudar, y a su vez el laboratorio para ver desde, digamos, factores predisponentes, como a su vez también lesiones en forma aguda, principalmente renal o alteraciones hidroelectrolíticas. El objetivo de tomar adecuadamente la presión arterial para ver si el paciente se encuentra en una crisis hipertensiva, pero luego un correcto interrogatorio de evaluación de signos y síntomas, el estado de conciencia y poner en práctica algunos métodos complementarios simples, es descartar la lesión aguda de órgano blanco. ¿Por qué? Porque es fundamental, si yo tengo un paciente que tiene una crisis hipertensiva, o sea, una elevación brusco severa de la presión arterial por arriba de 180, 110, confirmar que el paciente esté o no con una lesión aguda de órgano blanco. Esto es fundamental y prioritario. ¿Por qué? Porque si el paciente no está cursando, o sea, no presenta o no se acompaña con una lesión aguda de órgano blanco, el paciente no está en una emergencia hipertensiva, el paciente está en otras condiciones que son las que vamos a ver ahora. Y les pongo un ejemplo. Hace un rato, era un diputado laboral que nos puede pasar de manera rutinaria mientras trabajaba en su local de comercio, el paciente, pongamos un nombre azul, que tiene 50 años de edad, pero no es diabético, no es hipertenso, no tiene ningún otro antecedente o factor de riesgo, presenta malestar o mareos. Le realizo un examen físico, no tiene grandes signos, ¿sí? Y al interrogatorio no me refirió ningún otro síntoma más allá de malestar o mareo. Le tomo la tensión arterial y presenta 192, 106. O sea, el paciente presenta cifras de tensión arterial por arriba o superior a 180 de sistólica. Por lo cual lo puedo considerar que el paciente está cursando una crisis hipertensiva. A diferencia del paciente verde, que más de tener la misma edad, 50 años, es un paciente que ya tiene antecedentes de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST hace 4 años, es diabético e hipertenso conocido, el paciente azul no tenía diagnóstico previo de hipertensión arterial, el paciente verde fuma y presenta los mismos síntomas, malestar o mareo. También a grandes rasgos en el examen físico no tenía, digamos, grandes particularidades y presenta las mismas cifras de presión arterial. Ahora, yo les preguntaría, y esto como les dije al principio de la clase, tal vez lo podamos ver a través de Zoom de manera interactiva, ¿los dos pacientes son iguales? Y la verdad que uno lo pone a ver y dice, no, son pacientes muy diferentes, porque más allá de tener la misma edad y presentarse en la consulta con la misma elevación o cifra de presión arterial, uno es un paciente que no era hipertenso previo, no tiene grandes factores de riesgo asociados o comorbilidades, y el otro paciente sí es un paciente, digamos, de alto riesgo o con un riesgo diferente, porque es un paciente diabético, hipertenso previo, que fuma, y a su vez tenía antecedentes de enfermedad coronaria. Por lo cual, el paciente azul es un paciente de bajo riesgo en prevención primaria, que acorde a lo que dijimos anteriormente, cómo me debo ordenar yo frente al paciente. Sentarlo, saber el interrogatorio que es un paciente que, como dijimos al principio, no es no presenta comorbilidades o factores de riesgo de importancia, que le tomé la presión arterial
en 3 tomas, establecí la presión arterial media, y me quedo tranquilo que es un paciente, como estamos evaluando, de prevención primaria, de bajo riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese paciente? Lo voy a dejar un ratito en reposo, ¿sí? 30, 40, hasta 60 minutitos, no hay problema. Lo aíslo, trato de sacarlo del lugar donde haya mucho ruido, ya he descartado, digamos, signos de alerta, cualquier otro tipo de complicación o mecanismo que le pueda haber elevado la presión en forma aguda, lo aíslo un ratito y lo dejo tranquilo. Acuérdense que al principio yo le hice 3 tomas o 3 registros de presión arterial y establecí la presión arterial media, que también les expliqué cómo se realizaba. Entonces, si a los 30, 60 minutitos el paciente presenta un descenso mayor al 20% de su presión arterial media de ingreso, o ya tiene cifras de presión arterial menores a 180, 110, a grandes rasgos es una elevación, digamos, transitoria de la presión arterial, o puede ser lo que se denomina una pseudocrisis. Hay muchas clasificaciones diferentes para esta crisis hipertensiva, por eso la manera de agruparla es dentro del nombre, se llama crisis hipertensiva. Está lo que era la urgencia, emergencia y muchas otras clasificaciones. Pero la crisis hipertensiva es la manera más simple. Entonces, si este paciente en prevención primaria, que no tiene antecedentes, que no tiene factor de riesgo, que tiene una elevación que yo le establecí en crisis, pero como le digo, un paciente en prevención primaria, lo dejo en reposo. Lo evalúo, bajo por 20% de la presión arterial media de ingreso, o por debajo de cifras, números entre 180 y 110. Le puedo dar el alta, ¿sí? Y hacer un control dentro de las 24 horas desde que se presentó la crisis hipertensiva. Ahora, si el paciente no obtuvo, luego de un reposo de 30 a 60 minutos, un descenso del 20% de la presión arterial media de ingreso o menor a 180 a 110, lo puedo considerar como una hipertensión grave, aislada, y puedo considerar, siempre y cuando he descartado todo lo que ya dijimos anteriormente, una droga antihipertensiva de acción lenta. Eviten las drogas que producen acción rápida o sublingual, ¿sí? Entonces, una elevación transitoria o grave aislada en un paciente de prevención primaria, que sin ningún lugar a dudas, lo primero que debo hacer es evaluar a través de un reposo adecuado, entre 30 a 60 minutos, si el paciente, tranquilizándose y con reposo, hace un descenso, digamos, considerable o establecido la presión arterial. Entonces, esto es un poquito lo que estamos hablando. Es la correcta evaluación lo que nos permitirá saber si estamos frente a un paciente que sufre una reactiva o transitoria elevación de la presión arterial, llamada pseudocrisis o falsas urgencias. Entonces, nunca pierdan su capacidad de médicos de interrogar, de evaluar, de examinar. No se dejen asustar por ver números elevados. Por supuesto que es muy importante, pero lo más importante es que ustedes sepan interpretar frente a qué paciente están, porque sepan que tratar números solamente puede ser mucho más peligroso que dejarlo un tiempo en reposo e ir viendo qué tipo de paciente o qué respuesta obtenemos ante ciertas indicaciones en particular. Se observan estas pseudocrisis o elevaciones graves de presión arterial o falsas urgencias, se observan en prevención primaria, en pacientes sin antecedentes, que puede estar desencadenando dolor, alguna situación en particular, retención urinaria, etc. Y que ceden con reposo o algún ansiolítico. Entonces, como les dije recién, no se asusten y no den medicación hasta estar realmente seguro que el paciente la requiere. Entonces, crisis hipertensiva, o sea, elevación por arriba de 180 a 110, sin daño agudo de órgano blanco, puede ser el paciente en prevención primaria, que acabamos de evaluar y vimos cómo procedemos, y es diferente en un paciente ya con un riesgo mayor, por ejemplo, en prevención secundaria. ¿Qué hacemos? Vemos que si era un hipertenso, qué medicamentos antihipertensivos tomaba previamente, si el paciente había abandonado la medicación o no.
Y procedemos exactamente igual. Hacemos diferentes registros de la presión arterial, y podemos 3, obtenemos la presión arterial media de ingreso, y también hacemos un reposo de 30 a 60 minutos, siempre y cuando, por supuesto, la clínica del paciente y el compromiso o estado de permita. Dame un minutito que voy a cargar la batería, perdón que me olvidé. Entonces, si el paciente presenta dolor o algún otro signo de inestabilidad, por supuesto va a ser otro tipo de paciente, pero si el paciente ya hemos descartado que no tiene compromiso o lesión aguda de órgano blanco, lo dejamos en reposo y hacemos la misma, digamos, modalidad que el paciente anterior. Vemos si se obtuvo un descenso mayor a un 20% de la presión arterial media de ingreso, o el paciente ya presenta en cifras, números absolutos, tensiones menores a 180 a 110. Si lo hemos conseguido con solo el reposo o algún ansiolítico, ahí deberíamos revisar el tratamiento que actualmente está tomando el paciente, porque recuerden que es un hipertenso previo, entonces tal vez el tratamiento que está tomando es inadecuado o insuficiente. Entonces es un paciente en el cual vamos a prestar un poquito más de atención, ver si está con tratamiento correcto o de manera adecuada. Si no logramos ese descenso de tensión arterial en la hora, digamos, de reposo o de observación, teniendo en cuenta que ya es un hipertenso y que a su vez un paciente ya con un riesgo elevado, comenzamos con tratamiento farmacológico. Es mucho mejor comenzar con combinaciones en dosis bajas que un único medicamento en dosis altas. Por ejemplo, combinar 2 de los medicamentos que ahora ya lo vamos a ver, que normalmente ustedes utilizan. Y si el paciente o en el paciente no logran una respuesta adecuada posterior a un tiempo determinado, que no les voy a decir un tiempo porque la verdad que eso puede diferir acorde al paciente y cómo se presenta, pero cuando ustedes deciden hacer una combinación de drogas farmacológicas, el paciente tiene un tiempo determinado a que responda con un descenso esperado de la tensión arterial que a grandes rasgos lo saque de un riesgo elevado. Si ustedes no lo consideran que no han obtenido una respuesta adecuada, pueden evaluar si el paciente tiene criterios para ser internado y que permanezca en observación las primeras 24 o 48 horas, y si es candidato a requerir o no tratamiento endovenoso. Es una urgencia hipertensiva. Entonces, crisis hipertensiva, no tiene lesión aguda de órgano blanco, sepan si un paciente de riesgo bajo o moderado alto. Hay muchos pacientes que, acorde a diferentes situaciones, hacen una elevación grave y aislada de la tensión arterial, que la gran mayoría, con el reposo a algún ansiolítico de observación, consiguen un descenso, digamos, esperable, y son pacientes que después tienen que ser evaluados. Y totalmente diferentes son los pacientes que ya tienen antecedentes, comorbilidades o factores de riesgo asociados, que presentan una crisis hipertensiva, en la cual, si no logramos una respuesta adecuada con el reposo o con algún ansiolítico, debemos comenzar con medicación farmacológica, con medicación, por supuesto, antihipertensiva, preferentemente en combinaciones, en dosis bajas, e ir evaluándolo. Si vemos que no estamos consiguiendo una respuesta adecuada, ya habiendo pasado un tiempo determinado, que, como les dije, no se apuren con el tiempo y con el descenso de la presión arterial, sino cómo va evaluando o cómo va evolucionando el paciente acorde a la observación y sus indicaciones. De ser que no han logrado en un tiempo determinado una respuesta adecuada, pueden considerar internarlo y luego se evaluará si tiene o no criterio de medicación endovenosa. Esa es la verdadera urgencia hipertensiva. O sea, el paciente sin lesión aguda de órgano blanco con un riesgo elevado. Ahora, ¿en qué pienso? O sea, fisiopatológicamente. No vamos a meter en fisiología de la hipertensión arterial, pero a grandes rasgos hay 3 mecanismos que se ponen en marcha o se activan, que es, digamos, el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina
y lo que es el manejo de la sal y volumen. Si ustedes, estos tres pilares o mecanismos fisiopatológicos de una u otra manera alteran la fórmula de presión arterial, que es volumen minuto por resistencia vascular sistémica, que esa fórmula es manejada a través de dos mecanismos, uno agudo que son los vasoreceptores y otro en forma crónica que son los riñones, y digamos, cuando esto se altera, digamos, altera el mecanismo de autorregulación con un rápido aumento de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué pasa en la mayoría de las crisis hipertensivas? Digamos, se alteran las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Las recomendaciones generales para el tratamiento, como les dije, nosotros debemos ordenarnos frente a un paciente y no asustarnos por la sola elevación o ver números altos de la presión arterial, sino que debemos evaluar al paciente en su totalidad, obtener la presión arterial media y recordar siempre que acorde a qué tipo de paciente sea, paciente en prevención primaria o secundaria sin lesión aguda de órgano blanco, debemos tratar de evaluar la presión arterial media y ver si logramos un descenso de la presión arterial media aproximadamente de un 20-25%. Evitar, y por eso se los pongo en rojo, los descensos rápidos y excesivos de la cifra de presión arterial. No se apuren a que el paciente digamos, de la guardia se vaya con números o cifras normales. Lo importante es saber que el paciente no está en riesgo hemodinámico, no presenta lesión aguda de órgano blanco y que están trabajando, que el paciente fue evaluado y ustedes le optimizaron el tratamiento farmacológico. Ahora, drogas y dosis. Utilizamos monoterapia o combinaciones farmacológicas. En la actualidad es una discusión muy grande si deberíamos comenzar con monoterapia o combinaciones. Yo le diría que casi la totalidad de los pacientes, nunca está bueno decir todos o nadie, sino que la gran mayoría de los pacientes hipertensos tiene indicación de comenzar el tratamiento con combinaciones farmacológicas. Y yo le diría que una de las mejores opciones para utilizar en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Qué drogas podemos combinar? Cualquiera de las drogas que ustedes normalmente utilizan en el tratamiento de la presión arterial. Hay con líneas verdes en números enteros. En números enteros, perdón, acá. Ya, yo no puedo dar una clase así ahorita. No, hice buscar cositas, Jerónimo, se vino, perdón. Los bloqueantes del sistema de renina-angiotensina, los IECOLS se pueden combinar con antagonistas cálcicos, con un diurético teacídico. Hay combinaciones posibles que son las que están con líneas amarillas y también algunas reservadas situaciones especiales. Pero normalmente lo correcto cuando tienen indicación de utilizar drogas antihipertensivas es combinar medicamentos en dosis bajas. Por supuesto, después van a ir titulando la dosis de ser necesario, pero digamos, lo preferente es combinar al principio en dosis bajas. Una de las combinaciones más utilizadas digamos, son las drogas que intervienen en el sistema renina-angiotensina más un antagonista cálcico. La linfedipina y el labetalol son drogas muy utilizadas y sí se pueden utilizar en monoterapia y se utilizan principalmente en pacientes mujeres que digamos, están en etapa de lactancia o presentan una elevación de la presión arterial en el embarazo, que por supuesto hipertensión arterial y embarazo es digamos, una situación muy particular y que requiere un tratamiento especial. Pero a grandes rasgos, la ninfedipina y el labetalol son drogas que normalmente se utilizan en estas situaciones o pueden utilizarse al principio hasta que la paciente pueda ser correctamente evaluada. La furosemida. La furosemida es un diurético que se utiliza y mucho
y en muchas situaciones, digamos, no está correctamente indicada o utilizada. Recuerden que es un potente venodilatador, diurético de asa, suele aumentar a veces las resistencias vasculares, y recuerden en lo que recién a grandes rasgos recordamos que fisiopatológicamente en una crisis hipertensiva se alteran las resistencias vasculares, y la fursemida presenta o posee muy poca evidencia o baja evidencia en las urgencias hipertensivas, salvo, y esto quiero hacer la excepción, en situaciones de emergencia y sobre todo en las que predomina el estado congestivo, o sea, un edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. Por lo cual, no quiere decir, y no quiero que esto se interprete como que la fursemida está incorrectamente utilizada, sino que uno debe saber cuándo y cómo utilizarla, y que en la mayoría de las urgencias hipertensivas no es necesaria. Sí en emergencias y en algunas en particular.